Bienvenidos a Firmes en la Verdad. Les saluda el hermano Eduardo Leiva. La iglesia no pertenece a los hombres, pertenece a Cristo. Por eso, su mensaje, su enseñanza y su vida deben ser guardados conforme a la palabra de Dios. En el programa de hoy meditaremos en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 11, donde veremos cómo el Señor llama a su iglesia a permanecer fiel, vigilante y centrada en el Evangelio que ha recibido. Vivimos en un tiempo en que los creyentes tenemos acceso a más enseñanza cristiana que nunca. Con un simple teléfono celular podemos escuchar predicaciones, entrevistas, conferencias, debates, podcasts y mensajes de distintos lugares del mundo. Eso puede ser una gran bendición, pero también representa un peligro. No todo lo que usa lenguaje cristiano es fiel al Evangelio. Por eso la iglesia necesita discernimiento. No basta con que alguien hable de Dios, mencione la fe, cite algunos versículos o tenga una plataforma grande. La pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿esta enseñanza está conforme a la sana doctrina? ¿Conduce a Cristo? ¿Produce fe, obediencia y amor genuino? Ese fue precisamente el problema que Timoteo enfrentó en la iglesia de la ciudad de Éfeso. Algunos querían enseñar, hablaban de asuntos religiosos y usaban la ley, pero estaban desviando a la iglesia de la verdad del Evangelio. Por eso Pablo le encargó a Timoteo que permaneciera ahí y enfrentara con valentía y firmeza ese problema. Voy a leer para ustedes 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 11. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 11. La palabra de Dios dice: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes,
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. En este pasaje que acabamos de leer, aprendemos 3 formas en que la Iglesia preserva la pureza del evangelio. 3 formas en que la Iglesia preserva la pureza del evangelio. Número 1, rechazando el error doctrinal, versículos 3 al 4. Número 2, cultivando el fruto espiritual genuino, versículos 5 al 7. Y número 3, usando correctamente la palabra de Dios, versículos 8 al 11. Así que veamos la primera forma en que la Iglesia preserva la pureza del evangelio, esto es, rechazando el error doctrinal. En los versículos 3 al 4, el apóstol Pablo le recuerda al joven Timoteo que debía quedarse en Éfeso para mandar a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Esto nos muestra que el error doctrinal no debe ser tratado como algo pequeño o inofensivo. Cuando una enseñanza se aparta del Evangelio, la Iglesia debe responder con fidelidad, claridad y autoridad bíblica. El problema en Éfeso no era simplemente una diferencia de opinión. Algunos estaban promoviendo fábulas y genealogías interminables, es decir, especulaciones religiosas que no edificaban a la Iglesia. Estas enseñanzas producían discusiones y controversias y también producían distracciones, pero no fortalecían la fe ni conducían al pueblo de Dios a una vida más santa. La falsa doctrina siempre tiene ese peligro. Puede sonar interesante, puede parecer profunda, puede llamar la atención, pero si no conduce a Cristo, si no produce fe obediente y si no edifica espiritualmente a la Iglesia, entonces está desviando el corazón del propósito de Dios. Por eso, rechazar el error doctrinal no es falta de amor, es fidelidad al Evangelio. La Iglesia no protege a las personas dejándolas expuestas al error. La Iglesia protege a las personas guiándolas a la verdad de Cristo. Como creyentes, debemos aprender a evaluar lo que escuchamos. No todo mensaje emotivo es bíblico, no toda enseñanza popular es sana, no todo predicador influyente es fiel. Cuando escuchamos una predicación o algún estudio bíblico, debemos preguntarnos, ¿esto está conforme a la palabra de Dios? ¿Está centrado en Cristo? ¿Produce fe, obediencia, santidad y amor? La Iglesia preserva la pureza del Evangelio cuando rechaza con firmeza toda enseñanza que desvía la fe de Cristo y de la verdad revelada en la Escritura. La segunda forma en que la Iglesia preserva la pureza del Evangelio es cultivando el fruto espiritual genuino. Cultivando el fruto espiritual genuino. Observemos lo que dicen los versículos 5 al 7 de 1 Timoteo capítulo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Después de hablar del error doctrinal, después de instruir a Timoteo que corrigiera ese problema en la iglesia, Pablo aclara cuál es el propósito del mandamiento: el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Esto es muy importante. Pablo no quería simplemente detener el error para ganar una discusión doctrinal. La corrección tenía un propósito espiritual: formar una iglesia caracterizada por el amor cristiano, la pureza de corazón, la buena conciencia y una fe sincera. La sana doctrina no solo informa la mente, también transforma el corazón. La verdad de Dios debe producir fruto espiritual genuino, debe purificar nuestras motivaciones, formar nuestra conciencia delante de Dios
y fortalecer una fe verdadera, no fingida, no superficial, no solo de palabras. El problema de los falsos maestros era que se habían apartado de estas cosas. Querían ser maestros de la ley, pero no entendían ni lo que decían ni lo que afirmaban. Hablaban mucho, pero su enseñanza era vana palabrería. Tenían apariencia de conocimiento, pero no producían piedad. Esto también nos confronta a los cristianos de este tiempo. Podemos defender la sana doctrina y al mismo tiempo descuidar el fruto que esa doctrina debe producir. Podemos tener vocabulario correcto, posiciones y argumentos correctos, pero si la verdad no está formando amor, humildad, obediencia y santidad en nosotros, entonces algo anda mal. La Iglesia no preserva la pureza del Evangelio solo rechazando el error. También la preserva cultivando el fruto de la verdad. El propósito de la enseñanza bíblica no es alimentar orgullo, discusiones o superioridad espiritual. El propósito es producir amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Por eso debemos examinarnos. ¿La doctrina que recibimos nos está haciendo más humildes, más obedientes, más amorosos, más fieles a Cristo, más sensibles al pecado, más comprometidos con la verdad? El discernimiento bíblico, de hecho, no consiste solo en identificar lo que está mal afuera, también consiste en permitir que la palabra examine lo que está mal en nosotros. La sana doctrina debe defender la verdad y al mismo tiempo formar una vida piadosa. Finalmente, la tercera forma en que la Iglesia preserva la pureza del Evangelio es usando correctamente la palabra de Dios. Usando correctamente la palabra de Dios. Miremos lo que dicen los versículos 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena, es decir, la palabra de Dios es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo entonces continuó diciendo que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. El problema no estaba en la ley de Dios. La ley es buena porque viene de Dios. El problema estaba en el mal uso que algunos estaban haciendo de ella. La ley tiene una función importante, revela el pecado, muestra la culpa del ser humano y expone nuestra necesidad de Cristo. Como enseña la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 24, la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley, de hecho, no salva. La ley no transforma por sí misma el corazón. La ley revela nuestra condición delante de Dios. Nos muestra que somos pecadores, que hemos quebrantado los mandamientos de Dios y que necesitamos un Salvador. Por eso Pablo menciona una lista de pecados: transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, homicidas, inmorales, mentirosos, perjuro y todo lo que se opone a la sana doctrina. La ley de Dios denuncia todo aquello que contradice su carácter santo y perfecto. Pero Pablo no termina en la ley. Él dice que todo esto debe entenderse según el glorioso evangelio del Dios bendito. Es decir, la ley debe servir al evangelio. La ley expone el pecado, pero el evangelio anuncia la salvación en Cristo. Este equilibrio es vital para la iglesia. Si usamos la ley sin el evangelio, podemos caer en el legalismo, culpa, temor o condenación. Pero si hablamos del evangelio sin mostrar la seriedad del pecado, las personas no entenderán por qué necesitan a Cristo para salvación. La palabra de Dios debe usarse correctamente, debe revelar el pecado, pero también debe conducirnos a Cristo.
debe mostrarnos la santidad de Dios, pero también la gracia de Dios en el Salvador. Debe confrontar nuestra culpa, pero también anunciar el perdón que hay en Jesucristo. Como iglesia, debemos evaluar toda enseñanza con esta pregunta. ¿Usa correctamente la palabra de Dios? ¿Expone el pecado con fidelidad? ¿Anuncia a Cristo con claridad? ¿Lleva al pecador al arrepentimiento y la fe? ¿O produce especulación, legalismo, orgullo o controversia? La iglesia preserva la pureza del Evangelio cuando permite que la palabra de Dios sea interpretada correctamente y cuando mantiene a Cristo como el centro de toda esperanza. Concluyendo este mensaje, 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 11, nos recuerda que la pureza del Evangelio debe ser guardada con diligencia. Timoteo debía permanecer en Éfeso porque la iglesia estaba en peligro. Algunos enseñaban diferente doctrina, promovían especulaciones, hablaban mucho sin fruto y usaban mala ley. Ese peligro sigue presente hoy, por eso necesitamos discernimiento bíblico. La iglesia preserva la pureza del Evangelio rechazando el error doctrinal, cultivando fruto espiritual genuino y usando correctamente la palabra de Dios. La sana doctrina no es un adorno académico, es el medio por el cual Dios guarda a su iglesia en la verdad. Pero la sana doctrina tampoco debe producir orgullo frío o discusiones inútiles. Debe producir amor, piedad, humildad, obediencia y fe sincera. Que el Señor nos haga una iglesia fiel, firme contra el error, humilde ante la Escritura, clara en el Evangelio y llena de amor nacido de una fe verdadera. Y si usted escucha este mensaje y todavía no está en Cristo, no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, debe saber que la ley de Dios revela su pecado. Delante de Dios no somos justos por nuestra religión, moralidad o buenas intenciones. Hemos pecado y necesitamos salvación. Crea en el Señor Jesucristo. Entregue su vida a Dios por medio de Cristo y será salvo de las consecuencias eternas y la condenación del pecado. Gracias por su tiempo, que Dios siga bendiciendo sus vidas.